Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que sé que le pega a todos y es cuando hablamos de los gastos en el hogar. Como ustedes saben, los gastos en el hogar ocupan parte súper importante de nuestra vida. Pensamos en el tema de la vivienda, los servicios públicos, el mercado y otras cositas que hacen parte de nuestro diario vivir. Así que la charla de hoy la vamos a desarrollar en pro de tener unas reflexiones acerca de cómo manejar mejor nuestro gasto y cómo podemos tener ideas y tener soluciones para poder ahorrar dentro de nuestro hogar. Así que vamos a comenzar con este podcast. Hola Alison, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Este es un tema muy interesante que implica directamente a todos aquellos que tenemos gastos en el hogar y debe comenzar por una cosa que parecería fundamental, pero que resulta supremamente importante, y es los gastos de vivienda como tal. Los gastos de vivienda los podemos entender como todos aquellos que nuestro hogar en sí implica o conlleva. Y con ello no vamos a incluir los servicios y otras cosas porque ellos vienen más adelante. Los vamos a desarrollar como subpartes de este podcast, de este mismo episodio. ¿Cuáles son esos gastos de vivienda que se implican? Pensemos en la decisión de comprar o ahorrar una vivienda. El primer gasto que tenemos es el costo de la cuota del crédito o el costo del arrendamiento en sí. Y uno diría, bueno, eso es obvio. Claro que sí. De hecho, la gran mayoría de las cosas en materia de buen cuidado de las finanzas personales pueden llegar a ser obvias o muy sencillas. La gran paradoja y la pregunta que nos planteamos es, ¿por qué si son tan sencillas no las hacemos o no las tenemos en cuenta? Dentro de estos gastos, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? Ese gasto en el monto del arriendo o en el monto de la cuota, ¿qué porcentaje representa de nuestros ingresos? ¿Cuál es nuestro costo de oportunidad? ¿Cuánto de los ingresos que nosotros tenemos se va a ir en esa cuota y en qué dejamos de invertir o gastar por realizar ese gasto? Eso es lo primero que tenemos que tener presente, no para no hacerlo, sino para saber cuál es nuestra disposición al gasto en ese monto del arriendo o en ese monto de la cuota y qué tanto estamos dispuestos a sacrificar de nuestros otros gastos o de las otras cosas que consumimos para hacer esa inversión mes a mes. Allí entonces vienen otras cuestiones asociadas. Primero, y esto aplica para el caso puntual de Colombia y de la ciudad de Bogotá, el estrato en el que se ubica la vivienda. Dependiendo del estrato socioeconómico, va a nacer más altos o más bajos los costos asociados de la vivienda. Entonces, allí se debe tener en cuenta no solo que hay un descuento inicial por concepto del arriendo o por concepto de el pago de cuota de crédito o leasing, sino que también está asociado todo un tema en torno al estrato socioeconómico. Dentro de esos gastos del estrato, aparte de los servicios, hay uno que se debe tener en cuenta y es el de la administración. ¿Qué tanto voy a pagar mes a mes de administración frente a los beneficios que el conjunto o el predio o el lugar donde estoy viviendo me va a dar por concepto de ese monto de administración? Y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Siempre que hagamos una inversión o un gasto en algo, van a venir gastos anclados. Me explico. Si uno compra una casa o arrienda una casa o se va a mudar o compra un carro, van a venir gastos asociados a esa compra. Algunos de ellos no los vamos a tener contemplados, por eso debemos tener un excedente monetario para poder suplir esos gastos adicionales que no tenemos contemplados. Bien, otro factor importante y es el factor de la distancia. ¿Cuál es la distancia de esa vivienda frente al sitio donde yo trabajo? ¿Y por qué eso es importante? Porque dependiendo de la distancia, vamos a tener unas implicaciones en tiempos de transporte y nuevamente en costos, en los costos de ese transporte. Independiente de si es transporte público o transporte particular, hay unos costos asociados a la distancia. De modo que ese primer set de
costos que tenemos allí, de gastos sobre los cuales tenemos que reflexionar y tenemos que hacer un balance para que incurramos en gastos de una manera coherente, porque no es el no hacer las cosas, es hacerlas de una manera acorde a lo que nosotros queremos. Resulta importante entonces tener en cuenta estos factores. Y dentro de todo lo que aquí hablamos, estos factores son tremendamente importantes por una razón, y es por el volumen. ¿A qué me refiero? Si yo hago malos gastos en mi día a día, es una conducta que me quita dinero y es dañina. Pero aquí no solo un presupuesto mal armado, mal proyectado puede ser dañino, sino que puede destruir por completo mi vida financiera. Si yo entro en un crédito hipotecario que me resulta impagable, que me quita el 90% de mis ingresos mensuales, de mi salario, y es un crédito a 15 años, los costos de oportunidad son altísimos, porque van a pasar una de dos cosas. O materialmente no me va a quedar dinero para hacer absolutamente nada más, o puedo entrar en una cesación de pagos con todas las implicaciones negativas que ello implica. Otro tema que es muy importante dentro de los gastos que tenemos en el día a día y en nuestro hogar, y sin duda alguna es uno de los más importantes, es el tema de los servicios públicos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a desagregar precisamente cada uno de los servicios públicos que normalmente tienen las personas y que normalmente tenemos en nuestro hogar. Voy a empezar por la electricidad, porque casi que toda nuestra casa debe funcionar con electricidad, o si no viviríamos en una cueva. Y realmente el tema de la electricidad, y como pasa aquí en Colombia, para hablar generalmente de los servicios públicos, y ya lo mencionaba David, es que acá todas las tarifas están categorizadas de acuerdo a los estratos socioeconómicos. Para las personas que nos escuchan de otros países, les vamos a explicar un poco qué es un estrato. El estrato es una clasificación que se hace dentro de una ciudad y es cómo ordenamos de 1 a 6 la ciudad de acuerdo a qué tan costoso o qué tan económico es vivir en esa zona. Entonces, aquellas zonas que son populares, que son de costos bajos, que no quedan cerca a zonas muy digamos, muy concurridas o algo así, son las zonas que tienen los estratos más bajos, y son las zonas 1, 2. Tenemos las zonas medias, que es donde está la clase media de la ciudad, donde está lo que en otros países se conoce como los suburbios y todas estas que son estas zonas residenciales, conjuntos, casitas. Esas son las zonas de clase media, que son 3 y 4, y ya están las zonas de clase alta, digamos los que son las más costosas, donde están los apartamentos o las casas más lujosas, donde están los restaurantes lujosos, donde están tal vez esas zonas mucho más cotizadas, son aquellas que son estratos 5 y 6 y que son las más costosas. Y así, a través de estos estratos y de estas categorías, es que se cobran los servicios públicos. El servicio de la electricidad aquí, particularmente en Colombia, que es lo que vamos a hablar, se cobra mensual, y en algunas zonas de la ciudad se cobra adicional el servicio de recolección de basuras. Este servicio de electricidad, como ya les mencionaba, son de estos servicios que son vitales y que, pues, si no tenemos electricidad en nuestra casa es muy difícil que funcione, que tengamos una nevera, que tengamos una lavadora, que en algunas casas podamos tener calentador, ducha eléctrica, que podamos usar un televisor, un computador. Tal vez es muy difícil hasta que podamos cargar el celular y que ustedes nos escuchen. Entonces, es un servicio que consumimos bastante y por ende es que nos preocupa tanto poder ahorrar costos en el servicio de la electricidad. Hay muchos consejos que hemos dado en otras plataformas que invitamos a que nos sigan, donde les damos algunos consejos y los vamos a reforzar acá. Lo primero que ustedes deben hacer es tener un seguimiento del comportamiento de su recibo de electricidad, que ustedes identifiquen más o menos cuántos están gastando y que evidencien esas tendencias y ese valor como promedio que ustedes pagan, porque, y esto es un consejo de vida que les doy, si ustedes ven un salto exagerado en sus servicios públicos, sea cual sea, es porque algo está pasando y deben llamar a la empresa que les presta ese servicio y hacer una revisión, porque no es normal que se tengan esos saltos. Más adelante les contamos una historia que nos pasó con el acueducto para que ustedes lo tengan en cuenta. Hablando de la electricidad, lo primero que yo les recomiendo es eso. Tengan en cuenta cuánto se están gastando, porque a partir de eso ustedes pueden tomar decisiones y decir, si me estoy gastando 100 monedas, pues quiero reducirlas a 80, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué acciones voy a tomar para que baje 80? Y voy haciendo ese seguimiento con mi recibo público.
Lo primero que deben hacer es cambien sus bombillas. Utilicen estas bombillas LED que van a reducir el costo de electricidad, que van a reducir lo que a ustedes les llega por electricidad y a su vez son muy buenas y 1, 2 les va a durar bastante tiempo porque son bombillas que no se dañan tan fácil y también iluminan muy bien. Ese es un consejo. Otro consejo que les tenemos es que desconecten todos sus electrodomésticos, menos la nevera, o si no la vayan a desconectar, pero sí desconecten la gran mayoría de sus electrodomésticos, porque algo que pasa es que cuando dejamos conectados los electrodomésticos, los cargadores de los equipos como celulares, computadores, todo esto, así los tengamos apagados o no los tengamos conectados, estamos consumiendo electricidad y esto se ve reflejado en la factura del recibo. Otro consejo que les puedo dar es que traten de apagar las luces de los lugares en los que ustedes no están. Uno a veces quiere ver el apartamento o la casa súper iluminada y no es necesario que todos los cuartos estén prendidos, que todos los baños estén prendidos, sino utilicen la luz del lugar donde ustedes van a estar. Si van a estar en la sala, prendan la luz de la sala. Si van a estar en la alcoba, prendan la luz de la alcoba, pero no mantengan todas las luces prendidas porque así van a reducir electricidad. Y otro consejo que les doy para las personas que en este momento están buscando vivienda, traten de buscar, ya sea casa o apartamento, lo que estén buscando, que les llegue mucho y tengan una llegada amplia de la luz natural, sobre todo en horas de la tarde. ¿Por qué? Para evitar usar la luz eléctrica más temprano de lo debido. Si ustedes tienen una casa, un apartamento que tiene unas ventanas que reciben muy buena luz y reciben luz hasta que ya definitivamente anocheció, en ese momento es que ustedes van a encender las luces y por ende allí están ahorrando energía. Entonces, yo sé que son de estos truquitos simples que podemos poner en práctica y que nos puede ayudar a hacerle seguimiento a nuestro recibo y a nuestro consumo de electricidad y asimismo poder ver cómo se va reduciendo el uso de la electricidad y se va reduciendo el costo del servicio. Quiero que sean muy sensatos en el sentido de que no van a reducir una cantidad abismal. No es que el recibo les va a llegar a mitad de precio, a menos de que ustedes gasten ya demasiada energía, pero normalmente lo que ustedes van a ver son reducciones pequeñas. Pero como les hemos dicho en otros videos y como les hemos dicho en otros episodios del podcast, por ejemplo el pasado que hablamos de los gastos hormiga, recuerden que de poquito en poquito se llena o se desocupa el tarrito. Entonces de poquito en poquito se llena el tarrito y de poquito en poquito ustedes van ahorrando. Y estas son estrategias que les van a ayudar a ahorrar dinero desde el servicio de electricidad. Ahora viene un segundo servicio que también es supremamente importante y cuyo costo varía mucho dependiendo de las zonas y dependiendo de los países. Es el servicio del agua. Como tú comentabas, nosotros tuvimos una situación un poco complicada en la cual pecamos por confiados. Recién nos mudamos a una nueva vivienda. La empresa de acueducto nos hizo una visita en la cual nos indicaban que había un consumo anormal de agua, lo cual nosotros consideramos que no había ningún inconveniente porque ya nos había pasado cuando nos mudábamos y es un consumo anormal que se reporta porque la vivienda que se renta ha estado sola y en el momento en que uno se muda comienza a consumir obviamente de manera regular y eso hace que el consumo promedio aumente considerablemente. Esa situación desembocó en una cuenta de agua terriblemente alta para ese mes y eso ocurrió porque había unos daños y unas fugas de agua que no se identificaron inicialmente y que nosotros no advertimos de manera preventiva que se hiciera una revisión mucho más profunda y no tuvimos la sabiduría de prever que tal vez ese dinero, ese consumo que se está generando va mucho más allá de lo que regularmente pasaba cuando recién nos mudábamos. Entonces, para esta parte del agua yo creo que vienen dos cosas. Una, exactamente igual a la de la electricidad y es uno conocer cuáles son los consumos promedios y cuáles son los costos asociados a esos consumos. Y lo segundo es aprender a leer los recibos públicos.
aprender a leer cuáles son los consumos promedios, cuando la gráfica me está mostrando valores por encima del promedio, cuando me muestra valores por debajo del promedio, porque los valores que están muy por debajo del promedio pueden deberse a daños en los medidores del servicio. Y eso no quiere decir que eternamente a nosotros nos vayan a dejar pagando menos, porque las empresas tienen sistemas de monitoreo para identificar si los sistemas de medición están funcionando bien o no. Y eso, dependiendo de la regulación nacional y de las normativas vigentes, conlleva a unos sobrecostos de reparación, de reemplazo, etc. De modo que eso es lo primero con el recibo del agua. Tener una completa noción y conocimiento de consumos, de volúmenes, de promedios de consumo, saber identificar en ese recibo cuando los consumos son mayores a lo que se estaba esperando. Y con ello viene también algo muy importante y es el uso diario de esos consumos. Allí es donde están usualmente las mayores fuentes de gasto. Una cosa supremamente importante si uno va a comprar vivienda usada o si va a arrendar vivienda es revisar la existencia de goteras. ¿Por qué? Primero, porque las goteras y las filtraciones de las tuberías indican daños e indican deterioros, y esos deterioros, la reparación de los mismos puede tomar tiempo y puede hacer que incurramos en unos costos adicionales bastante importantes. De modo que eso es fundamental. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que esas filtraciones y esas goteras, aparte de los daños que generan en el mobiliario, aumentan los promedios de gasto de agua y lo aumentan en volúmenes que no son pequeños. ¿Por qué? Porque si bien las filtraciones ocasionan una salida de agua baja en volumen, esa salida de agua, por más que sea baja, sí es constante y es repetida, es continua, independiente de si la llave está abierta o no. Y eso es lo que hace que el volumen final sea muy alto. Entonces vamos con varias cositas. Recapitulemos. Primero, leer bien los consumos, los promedios, los volúmenes. Segundo, filtraciones y goteras. Y ahora viene un tercer punto muy importante, y es el relacionado con los consumos en actividades del día a día. Uno de los primeros consumos que tenemos que tener en cuenta es el de la lavadora. Y en la lavadora tenemos que tener presente la importancia de los mantenimientos periódicos y de un adecuado seguimiento al buen funcionamiento de esa lavadora, con la finalidad de que ésta no haga un gasto mayor al que debe hacer. Lo segundo tiene que ver con los volúmenes y con los tiempos. Si se dan cuenta, el consumo de agua tiene que ver con qué tanta agua consumo, es decir, qué tanto abro la llave, volumen, y tiempo, durante cuánto tiempo. De modo que allí hay unos ahorros grandísimos que no se cree que existen, pero existen. Y es, por ejemplo, ¿qué tanto abro yo la llave para lavar la loza? Por ejemplo, si necesito toda el agua que uso cuando abro la loza, si necesito tanta agua para que un plato quede bien lavado, de pronto con un caudal un poco menor se logra exactamente lo mismo y me doy cuenta que lo que estoy haciendo es incurrir en un desperdicio de agua. Lo otro que también genera mucho gasto de agua es el baño de nosotros como personas, es decir, qué tanto tiempo me demoro yo en la ducha. Y esa, digamos que es una cuestión ya muy personal y cada quien decide cuáles son sus tiempos de baño. Dentro de nuestro episodio, lo que sí es importante resaltar es que hay ahí una fuente de consumo de agua importante, que si ustedes son capaces de recortarle 2 o 3 minutos a su tiempo de baño con la llave abierta, el consumo de agua es importante. Piensen en cuántos, este es un buen ejercicio para que uno lo dimensione. Piensen que dejan la llave abierta durante 60 segundos y ahora piensen cuántos baldes de agua se podrían llenar en esos 60 segundos con la llave abierta. Y ahora multipliquen esa cantidad de baldes de agua por 30. Eso es lo que podrían ahorrar si se demoraran un minuto menos, solo un minuto menos en la ducha. Y quiero aquí devolverme para finalizar
a la parte de las filtraciones y son aquellas que ocurren dentro de las bombas de las letrinas de los inodoros. Estas letrinas, las más modernas, usualmente ya tienen sistemas de ahorro, sistemas de menor consumo de agua y además vienen con empaques plásticos que son más resistentes y que evitan las filtraciones. De modo que hacer una actualización de las letrinas en los sanitarios conlleva un ahorro importante desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de que va a ser una letrina que consume menos agua en su día a día. Y segundo, que va a ser una letrina menos propensa a esas filtraciones. Y antes de finalizar el tema del acueducto, hay algo que también me parece súper importante que tengan en cuenta y es, si no están usando el agua, cierren la llave. Es decir, si ustedes están cepillando los dientes y en ese momento pues están cepillando los dientes y no están usando el agua de la llave, pues cierren la llave. Esos microahorros que podemos tener cerrando la llave cuando se está lavando la loza y se le está echando jabón a la loza, entonces pues no tenemos la loza debajo del agua, cuando nos estamos cepillando los dientes y pues estamos aplicando la crema dental en los dientes, cuando las mujeres nos estamos aplicando acondicionador en el cabello y no tenemos la cabeza o el cuerpo debajo del agua, cuando se está, por ejemplo, lavando un carro y tenemos la llave abierta de la manguera, pero lo que estamos echándole es jabón al carro. Ese tipo de microahorros y de situaciones pequeñas en las que podemos ahorrar agua y donde podemos cerrar la llave, créanme que podemos ahorrar bastante agua. Entonces tengan en cuenta todos estos consejitos para ahorrar agua. El agua, no sé cómo sea en sus países, acá en Colombia es costoso, es uno de los recibos más costosos y de hecho, como para que sepan, en Bogotá, no sé cómo sea en otras ciudades, pero en Bogotá particularmente es un recibo que llega bimensual. Su cobro es cada 2 meses, entonces cada 2 meses recibimos el golpe del acueducto porque es un recibo costoso y que también está estratificado, entonces dependiendo del estrato llega más o menos costoso, el metro cúbico es más o menos costoso dependiendo del estrato, entonces es un recibo que tiene un golpe importante. Hay otro consejo de ahorro y de organización de sus finanzas personales es no se esperen a que llegue el recibo del agua, y se los digo particularmente aquí en Colombia y en Bogotá, no esperen a que llegue el recibo del agua para tener el dinero. ¿A qué me refiero? Si ustedes saben que es un recibo que llega cada 2 meses, traten de sacar lo que equivale a cada mes, así ustedes sienten que están pagando el recibo mensual y no tienen que sacar cada 2 meses la cantidad global del recibo porque van a sentir un golpe más grande en sus finanzas a que si lo tienen programado cada mes. Entonces ya ustedes saben más o menos cuánto consumen de agua, pues del servicio del acueducto, entonces traten de apartar lo que equivale al mes, así también tienen sus finanzas organizadas y al menos ya saben que cuentan con la mitad del recibo y que ya simplemente sacar la otra mitad y completar para pagarlo. Eso nos ha funcionado a nosotros bastante para tener primero las finanzas muy bien organizadas y segundo, como les digo, no sentir ese golpe del recibo cada 2 meses porque evidentemente va a ser un consumo mucho más alto o vamos a sentir que es mucho más alto que si se pagara mensual. Entonces tengan en cuenta esto. Ahora vamos a hablar de un consumo para el hogar y de un recibo que es importante, que es vital y que hoy en día es muy importante y es el tema del internet y la televisión por cable. Antes en las casas no era tan importante tener internet, de hecho era un lujo que las personas tuvieran internet en sus casas porque era un servicio bastante costoso y la infraestructura en las ciudades no estaba tan preparada para tener ese servicio. Y la televisión por cable era lo mismo, todas las personas tenían televisión por cable, entonces el resto de los mortales veíamos la televisión nacional y lo que se pasaba por televisión abierta. Hoy en día acceder a servicios de internet tanto para nuestros celulares como para el hogar y acceder a la televisión por cable es muy fácil y allí hay que tener en cuenta y es el consejo que tenemos respecto a este rubro y es ¿ustedes realmente qué consumen? ¿Ustedes realmente consumen televisión por cable 24/7 o simplemente ven una que otra cosita y consumen más plataformas de streaming? ¿O no se la pasan en la casa, entonces realmente no consumen mucho? ¿Cuánto consumen ustedes de internet? ¿Usan el internet a todo momento? ¿Son muchos equipos los que tienen que estar conectados a internet o realmente un computador y ya?
¿ustedes cómo utilizan los datos de su celular? ¿Los utilizan a todo momento o son de los que llegan a cualquier zona y se pegan al Wi-Fi y no gastan casi datos? ¿Por qué les hago todas estas preguntas? Porque de eso va a depender cuál es el paquete de servicio que se ajusta a ustedes. Si ustedes no están casi en la casa, si no consumen tantos servicios en la casa, pues no tiene sentido que tengan un plan de televisión por cable y de internet muy alto. Porque sí, van a tener muchos canales, van a tener una capacidad gigante de internet, pero no la van a estar usando y sí les va a costar bastante. En cambio, fortalezcan los servicios que tienen en cuanto a datos de servicios móviles, porque ese seguramente sí lo van a estar utilizando bastante porque están fuera de la casa. En ese sentido, el consejo acá y lo que les recomiendo es que revisen muy bien qué tanto van a utilizar esos servicios en su hogar, qué tanto los necesitan o qué tanto están en el hogar para utilizarlos, porque de ahí va a depender precisamente el consumo que ustedes van a hacer. Otro consejo que les tengo y que es algo que nosotros, por ejemplo, en este momento estamos revisando, y es qué tanto utilizan ustedes las plataformas de streaming. Y lo quiero traer aquí en este rubro porque hoy en día existen muchísimas plataformas. Y uno realmente no sabe hasta qué punto es bueno tenerlas todas. ¿Por qué? Porque pagar cada una es un costo importante, y no solo es un costo importante, sino que son suscripciones que se van cobrando por derecha de las tarjetas de crédito y realmente no las alcanzamos a utilizar todas. Y llega un punto, o a nosotros nos ha pasado así aquí en nuestra casa, que llega un punto en que decimos no podemos pagar una más. O sea, no podemos pagar una plataforma, un streaming más, porque no tengamos el dinero, sino porque no tenemos el tiempo para utilizarlas. Son tantas plataformas que no sabemos a qué hora las vamos a ver todas. Y allí es cuando empieza a ser innecesario el tener muchas plataformas. El consejo es: escojan las que más utilicen, las que más les gusten, las que tengan el contenido que ustedes más consumen, y sean esas las que ustedes paguen. Las otras no las tengan, porque créanme que no van a tener el tiempo para verlas, y si normalmente no las utilizan tanto, pues va a ser dinero que van a botar por la basura. Entonces realmente tengan en cuenta eso, y eso va asociado también a la televisión por cable. Yo conozco casos de personas y de familias que han quitado la televisión por cable porque ya no la consumen, porque tienen plataformas de streaming y realmente no necesitan la televisión por cable porque con el streaming basta. Y ese es un costo que pueden quitar dentro de su presupuesto del hogar. Nosotros lo intentamos, y aquí a modo de historia, nosotros lo intentamos y consumíamos nuestras plataformas de streaming, pero nos dimos cuenta de algo, que estamos tratando de encontrar una solución, y es que se vino el mundial, se vinieron las eliminatorias, y aquí en Colombia la transmisión de las eliminatorias se realiza por televisión por cable o se realiza por plataforma de streaming, pero es una plataforma que es muy limitada, y que no vale la pena pagarla solo por unas eliminatorias. Entonces allí nos tocó devolvernos a la televisión por cable. Entonces tenemos la televisión por cable para ver fútbol. Nos gusta mucho el fútbol, entonces es algo que es importante para nosotros, pero estamos tratando de encontrarle la solución a cómo armar ese rompecabezas de entretenimiento que sea costo eficiente y que realmente lo consumamos todo. Así que los invito a que hagan esas revisiones, que consumen, que no consumen, que consumen más que otra cosa, y armando ese rompecabezas es que ustedes pueden tener ahorros y pueden tener un set de entretenimiento mucho más eficiente, no solo en consumo que ustedes realmente utilicen, sino en costos también. Finalmente, quisiéramos dejar conciencia sobre un tema muy importante, y es el mercado, el factor de las compras en los alimentos y en los bienes de aseo personal. Esta variable es supremamente importante, ocupa un porcentaje grande de nuestro gasto periódico, y debemos considerarla no solo para tener una adecuada salud financiera, sino para tener también calidad de vida. Es importante tenerla muy presente. Frente a ella debo decirles que no vamos a hablar mayor cosa hoy por una sencilla razón, y es que resulta tan pero tan importante que amerita un episodio en sí. ¿Cómo reflexiono yo, cómo analizo yo la forma en que hago un gasto sobre los bienes que periódicamente consumo en mi mercado? Esa es una variable importante, una variable grande, una variable profunda,
sobre la cual vamos a estar hablando a profundidad en nuestro siguiente episodio, el cual queremos invitarles desde ya a escucharlo, a que nos acompañen y a que nos compartan sus reflexiones y comentarios. Bueno, ¿y cómo saber si esto está funcionando o no? Hay una medición muy simple y es la variación. Cuando uno mide o monitorea algo, revisa dos cosas: si varió o no varió, y en caso de que haya variado, en qué porcentaje lo hizo. Si varió y lo hizo en un porcentaje importante, entramos a revisar las razones por las cuales lo hizo. Yo les invito a que hagan una medición y hagan una revisión de aquellos gastos sobre los cuales hemos hablado que están haciendo actualmente. ¿Cuánto gastan en cada cosa? Hagan un registro detallado. Y una vez tengan eso, les invitamos a poner en marcha un poco, a llevar a la acción aquellas recomendaciones que hemos dado el día de hoy. Una vez puestas en marcha esas recomendaciones, les invito a que por favor hagan un comparativo. Si les funcionó, si no les funcionó, en caso de que sí les haya funcionado, en qué porcentaje fue, cuáles fueron esos ítems en los que funcionó en una mayor medida. Uno podría decir, por ejemplo, ahorré 30% en internet o en plataformas de streaming, pero realmente ese ahorro, si bien fue grande en términos porcentuales, en dinero ahorré poquito. Y puede que les pase que digan, oigan, imagínense que ahorré solo 5% en agua. En realidad no se redujo tanto, pero en plata, en dinero fue un montón. Eso hay que tenerlo en cuenta, aprender a tener esas nociones tan sencillas, casi que obvias, pero tan importantes de medición. Es supremamente relevante y es la primera recomendación para que puedan evaluar cómo se han impactado sus finanzas. Recuerden una cosa, y se los digo con todo el soporte y el fundamento científico del caso. Usualmente las ideas más sencillas, más simples, pero más coherentes, precisamente por ser simples, son cuadraditas, son pequeñas, son sólidas, son como un cubito, son absolutamente transparentes en su forma y son sólidas en su estructura, que uno dice, pero es que son tan obvias. Esas ideas obvias, bien implementadas, suelen ser las que mejores resultados traen en lo que se refiere a mejoras en nuestras condiciones de calidad de vida, y esto sí que aplica para el tema de tener una adecuada cultura y disciplina financiera. Muchas gracias a todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas, y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.